Por otra parte, tenemos variedades situacionales que tienen que ver con un vocabulario técnico usado por algunas profesiones u oficios. Es decir, cuando hablamos de arquero, de córner, de marca, podemos referirnos al lenguaje del fútbol. Todos conocemos este virus que nos está torturando, al que vulgarmente llamamos coronavirus. Sin embargo, cuando los especialistas se refieren a él, hablan de COVID-19. De la misma manera que nosotros podemos decir, naturalmente tengo un dolor de cabeza. Un médico diría que hay una cefalea, ¿sí? Y de la misma manera que un técnico gasista o plomero habla de termocupla, cuando nosotros hablamos simplemente de el cosito de la estufa que se apaga permanentemente. Digo, las variedades situacionales también determinan ciertos usos de un lenguaje que es eminentemente técnico. Hay otros dos temas que tenemos que tocar cuando hablamos de variedades lingüísticas. Uno de los temas es el de la adecuación y el registro. Es decir, ¿qué significa esto? Que nosotros podemos utilizar numerosas variedades de lenguas. Simplemente debemos utilizar variedades que se adecúen al contexto. De la misma manera que nosotros no vamos a hablar con un jefe que nos da trabajo y lo vamos a tratar con el mismo lenguaje que nosotros nos manejamos con familiares o amigos. Digo, esto de adecuación y registro tiene que ver con el buen uso de determinada variedad en el contexto específico. Y por último, el otro tema que está dentro de esta unidad tiene que ver con los préstamos y los extranjerismos, que son dos términos, digamos, referidos a las palabras que se usan y que hay una pequeña distinción entre ellos. ¿Qué es el préstamo? Es el intercambio de palabras entre dos lenguas. En general sucede el préstamo cuando un determinado objeto o concepto es concebido en una lengua y otra lengua lo hace para sí. Nosotros tenemos un montón de términos en castellano que usamos que provienen de lenguas diferentes. Yo traté de buscar algunos ejemplos como para que ustedes vean. Por ejemplo, nosotros hablamos de fútbol cuando en realidad la palabra inglesa es football, ¿no? Fútbol. Yogur, nosotros lo hemos castellanizado, sin embargo, es un término que proviene de Europa Central. Guagua, le decimos a los bebés. Shampoo, ¿sí? O chau, que es una palabra italiana que se ha castellanizado, así se escribe en italiano. Esto tiene que ver con los préstamos. Es infinita la cantidad de términos que nosotros hemos tomado prestados de otros idiomas. No sucede lo mismo con el extranjerismo, ¿sí? Que son palabras de otras lenguas que adoptamos. Hay distintas razones por las cuales nosotros las adoptamos. En algunos casos porque hay un vacío semántico y nosotros necesitamos esa palabra, ¿sí? Que viene de otra lengua porque se concibió en otra lengua. Un ejemplo posible podría ser hardware, ¿no? El hardware y el software de la computadora no tienen prácticamente traducción. Hay otra razón que es porque en realidad está de moda, porque nos sentimos mejor con eso. Yo les busqué algunos ejemplos de estas palabras, de estos extranjerismos que nosotros solemos usar habitualmente. Por ejemplo, sale, outfit, para hablar de atuendo, after office, look como porte, ¿no? Elegancia, chef para el jefe de cocina, break para las pausas, collage, palabra proveniente del francés, avanti, palabra proveniente del italiano, email, para lo que nosotros llamamos correo electrónico. Bueno, sería interesante que nosotros podamos, a partir de ahora, empezar a pensar tanto en la adecuación y el registro, como en los préstamos y en los extranjerismos, y podamos reconocer también en distintos ejemplos
cuáles son estas tres variedades lingüísticas de las que nos ocupamos: las variedades geográficas, las sociales y las situacionales. Bueno, espero que este video les sea de utilidad y nos veremos en la próxima. Que estén bien y a cuidarse.